Buenos días, Miss, dependiendo cuando esté viendo esto, si sea días, tardes, noches. Espero que la esté pasando bien. Es la tercera vez que grabo mi video porque una se me cortó, no sé por qué, y otra porque se me acabó el tiempo. Disculpe. Entonces, empezamos, ¿no? Primero que nada, me gustaría ofrecerle una disculpa porque no voy a hablar completo. Son mi jueves a las 9:30 de la noche y hay exámenes mañana. Y de hecho, no sé si Susi comentó, pero pues yo mañana trabajo. Y bueno, ya estoy trabajando desde toda esta semana, entonces por eso no me dio tiempo tanto de hacer su video. Entonces, no va a hablar completo de los temas. Y le dije a Susi si podía hacer su examen en mi casa porque, bueno, ni en la casa, si no sería en el trabajo porque entro temprano y no me quiero mover mi horario ni nada de eso. Pero bueno, dejando de lado mis temas personales, bueno, problemas más que nada, empezamos con el tema uno, el nombre del país y sus fronteras. El nombre de nuestro país, obviamente, como todos conocemos, es Estados Unidos de México. Sí, Estados Unidos de México. Eh, Obviamente las fronteras tenemos el Océano Pacífico y el Golfo de México. Tenemos fronteras con Guatemala, Belice, Estados Unidos y me parece con Honduras. De ahí nos pasamos a los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos aquellos que, por ejemplo, un perrito, ¿no? Que se mueve y hace guau guau y las hormigas y todo eso que tienen todo su proceso. Y los abióticos son todos aquellos que, por ejemplo, una planta, un coral, una, pues sí, plantas, corales, árboles, todo ese tipo de cosas. De aquí nos pasamos a la población, disculpe. ¿Qué es la población? Las características de la población es cuántas personas son. Bueno, la población en sí es el conjunto de personas que hay en un mismo lugar. Por ejemplo, la dispersión. No que diga y tamaño, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿No? Somos 5.000 millones en el Estado de México. O 3 millones en Santa Mónica. Eso es un ejemplo. De ahí nos pasamos a la natalidad. Por ejemplo, yo nací en el Estado de México, en Tlalnepantla, mientras que mi otro amigo nació en la Ciudad de México, en Polanco. Es la natalidad, ¿no? ¿Dónde vives o dónde naciste? Y luego la mortalidad. De mortalidad es, por ejemplo, el índice de mortalidad entre niños de 10 a 15 años, ¿no? El índice es de un 30% o de 15 años, ejemplo. O índice de mortalidad entre adultos de la tercera edad, que es de 68 años de vida esperada. O la migración, ¿no? De que yo agarro y me voy, por ejemplo, del Estado de México, pues digo, no, pues me voy a ir a la ciudad porque me pagan mejor los trabajos. O me voy a ir a Estados Unidos porque está ya mejor la vida ahí, ¿no? ¿Qué digo? Entre comillas es mejor. De ahí, por ejemplo, nos podemos ir a los ecosistemas, ¿no? Que es la tundra que... No me hace, perdón, mis... discúlpeme. Bosque de coníferas, que ese sí me lo sé, que son los arbolitos que están así como que en flecha. Así digo, si me está viendo y como lo estoy haciendo con mis manos. Y pues, pues son los troncos medianamente muy anchos, ¿cómo se llama? Mucho árbol por toda esa zona. Se dice, que yo sepa también hay como que un río o agua con la que se alimenta o hace mucho, no, hay mucha sequía o hay mucha agua, no hay más. Hay conejos, me parece, o zorros y creo que ya es todo. En la selva es un lugar húmedo, hay selva lluviosa y ya tropical. Por ejemplo, la selva normal es húmeda, con climas así como que llueve, hace calor y hace frío. El bosque tropical es más como que hace más calor y llueve. Y la lluviosa, pues obviamente, pues es algo que siempre está lloviendo. Es como se llama, no se me va el nombre, pero si me acuerdo en un ratito se lo digo. Este, que está lloviendo cada rato. Entonces, monzón, se llama monzón, ya me acuerdo. Entonces es eso, ¿no? Y obviamente pues hay mucha diversidad de animalitos, más en la selva, más insectos, más pues sí, insectos, animalitos, por ejemplo, el leopardo, entre otros, ¿no? Y la sabana, por ejemplo, es más normal. Por ejemplo, en la sabana, por ejemplo, podemos encontrar leones, tigres, también de vez en cuando uno que otro leopardo, elefantes, jabalís, y me parece que son así los más que me llegan a la mente. Y pues te das cuenta porque hace mucho que o hay un poquito de agua o no hay nada de agua y los árboles casi casi que están sin hojas. Por ejemplo, están árbol, pues sí, es como que un árbol muy grandote y nada más hay veces que nada más hay puras ramas y hay otras veces que ya que tiene su follaje. Entonces, cuando hay follaje me parece que los tigres se suben allá, bueno, no los tigres, los leones se suben allá a descansar.
Luego nos vamos a los países megadiversos. ¿Y qué son? Los países megadiversos son Sudáfrica, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Chile, el Congo y otro... Colombia, Chile, Venezuela también me parece que aparece. No, Indonesia y ya. Bueno, son de los que me acuerdo, pero son 12 o 18 dependiendo de lo que se habla. La biodiversidad de México obviamente es un país... Ah, creo que le falta México, no estoy seguro. La biodiversidad de México, México es un país megadiverso, este, megadiverso en el que tiene, obviamente abundan sus plantas, los animales y ¿qué otra cosa era? Flora, fauna y me parece que un tipo de bioma en específico. La pérdida de biodiversidad se da más que nada por la venta que nosotros le damos a otros países. Por ejemplo, de una planta yo me gusta vender porque me da dinero y por eso no soy tan biodiverso en este tipo de cosas. Por ejemplo, las especies en peligro de extinción en México son, por ejemplo, el lobo mexicano, me parece que se llama quetzal, el tucán, obviamente el leopardo, el puma, y me parece que ya son todos. Los recursos naturales, su clasificación es renovable, no renovable, inagotable, agotable, y me parece que son todos. Las áreas naturales protegidas, su objetivo más que nada es proteger esa área en específico, que no entre más gente de la que debería y que no haya más, más, ¿cómo se llama? Más, que no haya una aglomeración de gente y que no se lleven las especies o lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, pues, si se llevan el último tigre o el último X animal, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que se reproduzca y siga vivo? Pues de ahí sí ya no podemos. Y lo malo es que, aunque, por ejemplo, te lo llevaras, pues se va a morir porque no está en sus condiciones. O sea, es, sí, una muerte segura, si no lo tienen los cuidados exactos. Luego tenemos las áreas de protección de recursos naturales, por ejemplo, me parece que también digo, no en México, pero creo que sí en África está ¿cuál es? Lo que usan los celulares, hay un componente que usan y que en África se usa, bueno, se encuentra mucho, como la gran mayoría, por ejemplo, el diamante se encuentra mucho en África, pero bueno, después de tenemos de área de protección de flora y fauna, que es, hay los animalitos, no se deja pasar más que con muchos permisos. De hecho, me parece que en África, en algunos países de África, necesitas demasiados permisos para poder entrar a una zona protegida o un área de protección, porque pues no sabes si van a hacer ¿cómo se llama? Caza ilegal o vienen por nada más animales para llevarlos y comerciarlos en el mercado negro o X cosa, ¿no? Y en los santuarios, por ejemplo, tenemos el santuario de la mariposa monarca, ¿no? Por ejemplo, la mariposa monarca que viene aquí a Michoacán o viene, me parece que es en el Estado de México. Entonces lo que se hace es un lugar para que la gente pueda ir a verlas, pero con su debido cuidado y que no haya malas prácticas. Luego, pues por ejemplo, nos podemos saltar a los principios de, ¿cómo se llama? Ah, aquí está, principios de sustentabilidad de río, que es básicamente que todo correcto, que haya un desarrollo económico, primero, que pues obviamente hablando de proteger al medio ambiente, también una cooperación para que todos los países puedan preservar, proteger y todas esas cosas pues a su propio ambiente, ¿no? A todo su propio, pues en sí a su diversidad, ¿no? Y pues obviamente todos los recursos naturales que hay en la tierra o que tiene ese país, pues para que no se acaben y no nos quedemos sin eso. Luego tenemos el impacto ambiental, la contaminación del suelo. Por ejemplo, yo agarro, tiro todo lo que tengo en mi coca y pues ya, ahí se queda en el suelo y pues obviamente al final pues va a ser una contaminación. La contaminación del agua. Agarro, tengo mis papas y las tiro ahí a donde caiga, ¿no? Que va a caer pues directa o indirectamente pues va a llegar a agua, ¿no? A río. Entonces pues eso te va a ayudar, eso pues ya no sirve porque pues va a tapar las coladeras, va a tapar diferentes cosas. Ya de aire, por ejemplo, el smoke de los coches, el cigarro, el... ¿qué otra cosa? Cigarro, smoke de los coches y el gas. Que eso lo que hace pues, es que sube y por eso llegase a haber algunas veces contaminación ambiental. Ya visual, ese sí no me hace, discúlpeme mis. Y acústica, por ejemplo, yo agarro, quiero pasar antes que nadie, pi, 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 me empiezo a tocar mi claxon como desesperado. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que pues no va a pasar nada, pues nada más estoy afectando a las otras personas.
La radioactiva, por ejemplo, como decía en mis otros dos videos, en Los Simpson está la planta de Springfield y sale como que el tubito y sale todo el humo. Entonces eso es más que nada el humo de todo el radioactivo que sale de esos reactores. Entonces, lo que también tenemos el calentamiento global, que es se está calentando el mundo por toda la contaminación que hay, sea de agua, sea de suelo, sea visual, sea acústica, sea radiactiva, sea X. Entonces, el mundo se está calentando y está subiendo grados centígrados en sí, que obviamente algunas especies no podrían soportar. El cambio climático es, por ejemplo, ¿no? Que de repente una época que siempre hacía calor, de repente empieza a llover, a llover y a llover y no para de llover. Y en diciembre, que es una época que hace frío, empieza a hacer mucho calor. Eso es como que decir a grandes rasgos. Luego también tenemos adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Esto qué pasa? De tanta contaminación, la capa de ozono la va absorbiendo de tal forma que se está haciendo más delgada y está dejando entrar más rayos del sol, lo cual nos afecta demasiado. Luego de aquí tenemos la huella hídrica, que es como que lo que se usa para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, de un pantalón de mezclilla me parece que se usan 30.000 litros de agua. Y pues de ahí pues nos podemos saltar a las energías. Por ejemplo, la energía solar. Son paneles solares que siempre están en techos. Siempre están en techos. O por ejemplo, si usted va a Mundo E, me parece que se pueden ver. Si está por el área de las canchas, me parece que es por Thomas Jefferson, que creo que sí se ven, yo las he visto. La eólica, que en algunos lugares ya más alejados de la civilización, bueno, no de la civilización, sino de la ciudad y todas esas cosas, por provincia, se pueden ver los campech, bueno, las cosas esas que dan, que giran, no me sé su nombre exacto, discúlpeme. Y la geotérmica, que es por ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Este, oh, acuérdate, a ver, déjeme lo busco rápido. Me parece que es por el movimiento. Sí, es por el calor, ya me acuerdo. Es por el calor que se transmite por dentro de la Tierra, o sea, por adentro de la Tierra, por así decirlo, por el subsuelo, se podría llamar. Y luego tenemos la maremotriz, que es por agua, ¿no? Por ejemplo, la presa Marín me parece que alimenta algunas de las cosas más. Por ejemplo, me parece que mi antigua secundaria, se va el nombre, la presa Marín alimentaba de energía, porque pues el agua estaba en constante movimiento, entonces generaba ya energía. Y pues ya, sería todo. No me ponga a hacer omis, pero te digo, ya estoy muy cansado, si soy sincero. Es jueves, son las 9:46. Vengo muy cansado del trabajo, si ya soy sincero. Y pues le dije a Susi si me dejaba hacer el trabajo, bueno, el examen en el trabajo y no me contestó. Y digo, si ve que yo hago en el trabajo, no me anule, por favor. Y pues ya, muchas gracias por escucharme y todo eso. Y bye.